días. Me encanta esta canción última que cantamos, porque creo que refleja una realidad, ¿no? Dice, cuando he caído en tentación y al sentir condenación, todos nosotros en algún momento pecamos, cedemos al pecado y sentimos que ya Dios no nos ama más. Pero dice en el texto, en la canción digo, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Qué precioso. Bueno, hermanos, les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Santiago. Santiago capítulo 1. Vamos a continuar con nuestro estudio de Santiago. Santiago capítulo 1, vamos a estar estudiando hoy del versículo 2 al versículo 8. Así que Santiago capítulo 1, versículos 2 al 8. Leo de la versión Reina Valera 60, dice la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oramos una vez más. Amado Dios, queremos venir a ti reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra falta de ti, Señor. Y pedirte, por favor, que tú ahora, en este momento, uses tu palabra. Te necesitamos, Dios. Necesitamos, Señor, luchar con nuestra mente, con nuestro corazón y enfocarnos ahora en ti, en tu persona, en tu palabra, Dios. Por favor, te necesitamos. Confiamos en el poder de tu palabra. Confiamos que tú todo lo que haces, lo haces por medio de tu palabra. Tú salvas a los perdidos, tú edificas a tu iglesia, tú nos animas, tú nos consuelas, tú nos confrontas, tú nos quebrantas, Señor, por medio de tu palabra, y por favor, úsala, Dios, úsala en esta mañana. Anhelamos que la gloria en esta mañana te la lleves solamente tú, Dios, por favor. Que en esta mañana pueda haber gozo en los cielos, porque un pecador se arrepiente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay frases que escuchamos y nos quedan impactadas, se nos clavan como una flecha en nuestro corazón. Y yo recuerdo muchas de esas, muchas frases así o cosas que me han dicho y que, claro, no sabía y se clavaron en mi corazón. Y recuerdo una de ellas, de un hermano, no sé si este hermano la habrá sacado de otro lado, yo lo escuché de él hace muchos, muchos años. Un hermano querido, dijo que en nuestra vida cristiana consiste en estar en la prueba, estar saliendo de una prueba o estar por entrar a una prueba. Así dijo él. Eso es la vida cristiana, podemos resumirla de esa manera. O vos o te encontrás en la prueba o te encontrás saliendo de la prueba y por entrar a otra prueba. Porque las pruebas es algo que no podemos eludir, ¿no? O sea, es como, es la atmósfera en la cual vivimos. Me llama la atención que vemos a un hombre en el Antiguo Testamento, un hombre piadoso, un hombre de Dios. Dios mismo da esta declaración de este hombre. Dice que él es perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Así describe la Biblia a este hombre. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién es este hombre? Job. Y quizás nadie en el Antiguo Testamento ha sufrido como Job ha sufrido. Hablábamos con Samu y con ese en la reunión, luego de la reunión de oración, y hablábamos de que Dios tuvo un hijo amado, un hijo en el cual tengo complacencia, dice. Y la Escritura describe a ese hijo como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Así que las pruebas es el ambiente donde todos nosotros nos movemos, todos los cristianos. Las pruebas de cierta manera serán nuestro pan diario, de acá hasta que estemos con el Señor. No las podemos eludir, no las podemos evitar. No tiene sentido que estemos afanados tratando de esquivar las pruebas como si fuesen bombas que cayeron del cielo, porque no lo vamos a poder hacer. No podemos vivir la vida cristiana como esquivando pozos, ¿no? A veces vamos acá, hay que hacerlo mucho eso, entonces tenemos que ir ahí esquivando los pozos para que no se nos rompan las ruedas. Pero no podemos vivir la vida cristiana esquivando las pruebas, porque no las vamos a poder esquivar. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos no es ¿cómo evito las pruebas? Si vos estás preguntándote ¿cómo evito las pruebas?, la respuesta a esa pregunta es no podés. No vas a poder hacerlo. Sino la pregunta que debemos hacernos, si somos creyentes, hemos puesto nuestra confianza en Cristo, es ¿cómo actuar frente a las pruebas? Esa es la pregunta que debemos hacernos. No cómo evitarlas, porque no lo vamos a poder hacer, sino cómo actuar frente a las pruebas. No tenemos guía en la Biblia, no tenemos ninguna dirección de cómo esquivar las pruebas, porque no lo vamos a poder hacer. Pero sí tenemos guía de cómo enfrentar las pruebas. Y de esto se trata nuestro texto. De esto vamos a hablar hoy. Esta es la pregunta que vamos a responder. ¿Cómo actuar frente a las pruebas? ¿Cómo enfrentar las pruebas? Y este texto nos va a dar dos formas, dos maneras de enfrentar las pruebas, dos maneras de actuar frente a las pruebas. Y la primera manera, la primera forma, es que debemos tener gozo en las pruebas. Debemos tener gozo en las pruebas, versículos 2 al 4. Noten conmigo ahí en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Una de las características que vamos a notar cuando estudiamos Santiago, y es una de las complejidades al estudiar el texto, es que Santiago no hace tantas transiciones. Cuando leemos Pablo es más sencillo, porque Pablo tiene una forma de escribir muy semejante a la nuestra y va como haciendo transiciones entre tema y tema, y es más fluido. Santiago no hace eso. Santiago es como que pega sus temas con palabras. Por ejemplo, nosotros notamos, ahí en el versículo 1, dice salud, ahí versículo 1. La palabra salud es el verbo regocijar en griego, regocijar. Y ahora repite en el versículo 2, usa el sustantivo, regocijo, noten. Tener por sumo gozo, regocijo, la misma palabra. Lo mismo hace en el versículo 4 y versículo 5. Noten ahí, dice, sin que os falte cosa alguna. Y ahora, versículo 4 dice, sin que os falte cosa alguna. Y ahora, versículo 5, si alguno tiene falta de sabiduría. O sea, Santiago va pegando los temas repitiendo palabras. Así que Santiago no hace mucha transición entre versículo 1 y versículo 2, sino que repite la palabra, y Santiago se mete rápidamente en uno de los temas principales de la carta, que son las pruebas. Y rápidamente, como hemos dicho, Santiago creo que no volví a repasar cuánto era, pero creo que era un imperativo cada 2 versículos. Santiago rápidamente nos da el primer imperativo de la carta, el primer mandamiento. Nótenlo ahí, en el versículo 2. Hermanos míos, tened, ese es el imperativo, tened por sumo gozo. La palabra sumo ahí es un adjetivo. Tengan gran gozo, tengan un tremendo gozo, tengan un súper gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, esto es paradójico, porque
nosotros no solemos pensar en alguien que está pasando una prueba como alguien gozoso. Generalmente pensamos en alguien que te dice, estoy re gozoso, me dieron un trabajo. Estoy re gozoso porque me regalaron una semana más de vacaciones. Estoy re gozoso porque me aumentaron el sueldo. Pero no pensamos en alguien que diga, estoy re gozoso, me detectaron una enfermedad terminal. Sería algo extraño. Estoy re gozoso, perdí el trabajo. Me encanta lo que dice un comentarista, Grant Osborne. Él dice, a menudo, dice este comentarista, me encanta, a menudo es llamado Santiago 1:2 el mandamiento imposible, dice el autor. Así lo llama, el mandamiento imposible. Dice, se supone que debo orar. Gracias, Señor, por todas estas cosas que me han salido muy mal. Por cierto, ¿podrías darme más pruebas para poder tener aún más gozo? ¿Te imaginas orando así? Sería extraño. Claro, ¿cómo uno puede tener gozo en las pruebas? ¿Cómo Dios me va a mandar a tener gozo en las pruebas? Bueno, lo primero que debemos entender es que las pruebas, que el gozo es distinta a la felicidad. El gozo es distinto a la felicidad. La felicidad es algo que proviene de las circunstancias. Y claro que podemos pensar en la felicidad como alguien riendo, alguien, no sé, saliendo de su agencia de viajes, ahora que en las vacaciones, de su agencia de viaje con el pasaje a Cancún y contento, ¿no? Alegre. Porque la felicidad está basada en las circunstancias. Pero el gozo en las Escrituras, el gozo bíblico, no está basado en las circunstancias. Incluso la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que Jesús, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. O sea, él fue a la cruz con gozo. Pero no lo vemos a Jesús riendo en la cruz. No lo vemos matándose de risa. Al contrario, lo vemos clamando al Padre. Porque el gozo no es solamente una emoción. El gozo es, la Biblia lo escribe, el gozo es el fruto del Espíritu. El gozo en un sentido es algo que no podemos explicar. Hoy los científicos tratan de explicar absolutamente todo, aún las emociones. Y ellos piensan que somos solamente parte material, no hay parte inmaterial en el hombre. Entonces, claro, a toda emoción, a todo tratan de darle como una explicación científica. Pero la verdad es que no podemos darle explicación científica al gozo, porque la Biblia nos dice que el gozo es el fruto del Espíritu. El gozo es algo que Dios produce en nosotros y no lo podemos explicar. O sea, ¿cómo explicamos que la Biblia dice que Jesús fue con gozo a la cruz, pero al mismo tiempo él en la cruz estaba sufriendo? Bueno, para comprender qué es el gozo, debemos comprender que el gozo verdadero no proviene de una circunstancia, sino proviene de Dios. Eso es lo primero que debemos entender. El gozo verdadero proviene de Dios. El salmista dice en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. El salmista dice en el Salmo 32:1, David dice en el Salmo 32, bienaventurado, la palabra bienaventurado es dichoso, feliz, gozoso. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado. O sea, ¿quién es el hombre feliz según David? El hombre que ha sido perdonado por Dios. El hombre a quien Jehová, dice, no inculpa de pecado. Así que el gozo comienza, si vos no tenés a Cristo, nunca vas a poder experimentar el gozo. Sí vas a poder experimentar alegría. ¿Basada en circunstancias? Sí, claro. ¿Felicidad momentánea? Claro que sí. Eso vas a poder experimentarlo. Incluso eso lo fomentan muchas personas. Y muchos de ellos caen luego en la depresión, porque dice que muchos jugadores de fútbol, estrellas, caen en la depresión porque ellos, claro, dicen, no sé, la felicidad es ganar el mundial. Y lo ganaste. ¿Y ahora qué haces? No, por eso después, una vez hablaba con una persona que se involucraba mucho en la vida de deportistas, de futbolistas sobre todo, y este hombre me decía a mí, Mati, los futbolistas tienen 20 veces más problemas que nosotros. 1000 veces más problemas que nosotros.
Porque claro, ellos viven de felicidad momentáneas. Pero el verdadero gozo proviene de tener una correcta relación con Dios. Por eso el verdadero gozo comienza en la vida de una persona cuando esta persona ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. O sea, nosotros, la Biblia dice que todos estamos enemistados con Dios por nuestro pecado. Hemos quebrantado la ley de Dios. Y no podés vivir una vida de gozo, es imposible. Porque estás enemistado con Dios. Pero claro, la Biblia dice que Dios se hizo hombre, Jesús es Dios hecho hombre. Y Él vino a morir en lugar del pecador, para que todo aquel que se arrepiente y crea en Él tenga vida eterna. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, ponemos nuestra fe en Cristo, recién ahí podemos empezar a vivir vidas de gozo. Me llama la atención el anuncio, ahora que viene Navidad, el anuncio de los ángeles a los pastores, en Lucas capítulo 2, versículo 10. Noten lo que le dice los ángeles a los pastores, que estaban ahí, en Belén. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Les doy noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuáles son estas noticias? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que vos no vas a poder tener gozo en tu vida si no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahí comienza el gozo. Es imposible. ¿Puedes tener alegría momentánea? Claro que sí. Aún puedes tener alegría de venir a la iglesia y hacer otras cosas. Pero no puedes tener el gozo, porque la Biblia es muy clara. El gozo es el fruto del Espíritu, ¿no? En Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y es un fruto, ¿no? El fruto singular. Así que claro, vos, en primer lugar, tu relación con Dios tuvo que haber cambiado, si no, no vas a poder tener gozo. Pero en segundo lugar, claro, aún los creyentes, todos aquellos que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, no vivimos vida de gozo todo el tiempo. Y vienen las pruebas, aflicciones y no nos gozamos. Entonces, ¿cómo hago? Si está bien, yo entiendo, yo soy un creyente, yo he puesto mi fe en Cristo, pero ¿cómo hago para tener gozo en medio de esta prueba que estoy pasando? Bueno, para eso debemos entender el verbo tened. Noten ahí versículo 2, noten el versículo 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Y el versículo 4 dice, más tenga la paciencia su obra completa. Esas dos palabras, tened y tenga, son dos verbos distintos. Y el verbo que se traduce tened acá, en el versículo 2, tened, podría también traducirse como considerad. Considerad. Es la misma palabra que se usa en Filipenses, capítulo 2, versículo 3, cuando Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esa palabra estimando es la misma acá, es considerando. O sea que tened por sumo gozo podría traducirse como considérense como muy gozosos. Dice un comentarista, Craig Blomberg, él dice lo siguiente, este es un verbo, esta palabra tened, este es un verbo de pensamiento y no de emoción. Y esto es clave. Santiago no está diciéndonos cómo deberíamos sentirnos. Noten eso. Santiago no está diciendo cómo deberíamos sentirnos, sino cómo deberíamos pensar sobre nuestras circunstancias. Y eso es clave para entender esto. Santiago está diciendo, hermanos, sientan alegría. No. Está diciendo, hermanos, considérense muy gozosos. Así lo traduce creo que la Nueva Versión Internacional. O sea que, en primer lugar, claro, debo ser un creyente, pero en segundo lugar, debo pensar bíblicamente. Eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Cómo haces para vos tener gozo en las pruebas? ¿Cómo haces? Sos un creyente, ¿cómo haces? Tenés que pensar bíblicamente. Debes entender que este mundo es gobernado por Dios, meditar que este mundo es gobernado por Dios. Debes meditar en que lo que te está pasando a vos no está ajeno a Dios. No es que Dios perdió el control, a Dios se le fue algo de las manos. No es que Dios se olvidó de vos, no es que Dios te dejó de amar. Nada de eso. No, es que Dios está al control de todo y Él trae de manera amorosa esta prueba a tu vida.
para dar una ilustración, perdés el trabajo, a nadie le gusta, llegás unos del día del trabajo y te dicen, estás despedido. Bueno, ¿qué haces en ese momento? Claro, no es lindo, ¿no? No salís de ahí contento, salvo que odias el trabajo, pero si no salís de ahí contento, ¿no? Vamos, perdí el trabajo. Si tenés familia, etcétera, algo difícil. Bueno, ¿qué tenés que hacer para tener gozo? Empezar a pensar bíblicamente. Bueno, el Señor me ama. Si el Señor trae esto en mi vida es porque Él quiere trabajar en mi carácter, porque Dios quiere lograr algo en mi vida. Dios está al control y si Él me ha dado este trabajo y ahora lo estoy perdiendo es porque Él me lo quiere quitar. Y está bien. Si mi Padre amoroso, que me ama al punto, Romanos 5, de haber entregado a su Hijo en mi lugar, no, está bien, Dios. Si vos querés esta prueba, está bien. Ahora Santiago habla de diversas pruebas. O sea, debemos considerarnos muy gozosos, dice Santiago, cuando estemos en diversas pruebas. Las pruebas que vamos a ver a lo largo de la carta mayoritariamente tienen que ver con la pobreza y la persecución. O sea, la persecución no en el sentido de muerte, sino en el sentido de desprecio. Pero Santiago usa acá la palabra diversas, que quiere decir toda clase de pruebas. Nosotros generalmente pensamos en tener gozo en las pruebas, en una gran prueba. De vuelta, perdí el trabajo. No es una gran prueba. ¿Cómo debo tener gozo? Estoy sufriendo, no sé, alguna persecución específica por causa del Evangelio. Bueno, debo tener gozo. Pero acá Pablo habla de todo tipo de pruebas. Toda clase, toda diversidad de pruebas. Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 5, también se usa el imperativo de gozo, gozaos y alegraos cuando somos perseguidos por causa del Evangelio. Si a vos te están persiguiendo por causa del Evangelio, debes gozarte. Pero acá Santiago no dice cuándo, en qué momento, sino habla de cuando estés en diversas pruebas, en toda clase de pruebas. Tanto si perdés el trabajo, como si a la mañana no te arranca el auto. Como si llegás a tu casa y se te rompió la canilla y se está inundando el living. Tanto si te descubren una enfermedad terminal, como si tu hijo te trae una mala noticia del colegio. Toda clase de pruebas. Así que debemos tener gozo, debemos gozarnos, y para eso debemos considerarnos muy gozosos cuando estamos en pruebas. Pero algo más dice Santiago acá, y usa un verbo ahí, noten en el versículo 2, dice, cuando os halléis. Ese verbo halléis da la idea de alguien que va caminando por un lugar tranquilo y cae en un pozo. El punto es que las pruebas vienen sin buscarlas. O sea, estás caminando lo más tranquilo, a todos nos ha pasado una vez, y te tropezás. No, lo primero que haces es mirar a ver si alguien te está mirando. Claro, no estabas preparado para esto. Estás ahí y te caes. No lo esperabas. Fue de repente. Y Santiago dice que así serán las pruebas. Nosotros no somos masoquistas. Estamos ahí buscando pruebas. La Biblia no nos manda a orar que Dios nos mande pruebas. No nos manda eso. El punto es que las pruebas van a venir. O sea, no hace falta que ores por pruebas. Tranquilo, van a venir. No te afanes por tener pruebas. Ya van a venir. Quizás el ejemplo de esto de vuelta es citando a Job. Job no ve absolutamente nada de lo que está pasando en el cielo, no ve la discusión entre Dios, Satanás, nada de eso ve. Job un día se levanta y perdió todos sus bienes. Un día se levanta, invadieron sus tierras y mataron a todos sus siervos. Un día se levanta y murieron todos sus hijos. Un día se levanta y tiene una enfermedad terminal. ¿Job lo buscó? ¿Oró a Dios que le mandara pruebas para ser más santificado? No. Simplemente llegaron. Y así va a ser en nuestra vida. No hace falta que estés orando por pruebas, van a venir. Van a venir toda clase de pruebas. Y en ese momento, debes disciplinar tu mente. En ese momento debes considerarte muy gozoso.
Y ahora Santiago nos dice por qué, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra ahí sabiendo es conociendo, lo cual, de vuelta, apunta a algo mental. ¿Por qué me debo considerar muy gozoso? Porque debes saber, debes conocer que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Debes saber que Dios te está probando tu fe para que desarrolles paciencia. Lo mismo dice Pedro en 1 Pedro capítulo 1 versículo 7, dice el apóstol Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mismo que dice Santiago acá, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, ¿por qué Dios está trayendo esta prueba a mi vida? Bueno, debes saber que es porque Dios quiere hacerte crecer a la imagen de Cristo. Me imagino que todos nosotros en algún momento, por lo menos los varones, si me ve Greenpeace diciendo esto, me va a meter preso, pero todos nosotros hemos disfrutado torturando algún insecto alguna vez, ¿no? Ahí le pones la lupa a la hormiga, ¿no? Y disfrutás ahí cómo se quema, metés torturás ahí, no sé, al bichito metiendo en el agua y sacándolo. Bueno, la maldad de nuestro corazón, lo hemos hecho. Pero Dios no hace eso con nosotros. Dios no hace eso con nosotros. Dios no está tratando, nosotros torturamos ahí a los insectos solamente por placer y diversión, ¿no? Cuando somos niños. Pero Dios no hace eso con nosotros. De ninguna manera. Cuando Dios trae prueba a nuestra vida, es para santificarnos. Esa prueba duele, nos duele, claro que nos duele. Y Dios nos dice que no nos va a doler, Dios no nos dice eso. Dios nos dice que la prueba va a ser fácil, pero sí nos dice siempre que es para nuestro bien. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro. A Job se le mueren los hijos y Job no dice, qué bueno. No. Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que claro, cuando la prueba te golpea en tu vida, no parece algo bueno. Pero debes saber, como dice, sabiendo, debes conocer que el fin de la prueba es que vos crezcas a la imagen de Cristo. No hay crecimiento en santidad sin prueba. No existe. No hay. La manera en la cual crecemos en santidad, sí o sí, es a través de las pruebas. Y algo que me llama mucho la atención es que aún Cristo en su humanidad fue perfeccionado por las pruebas. No es su deidad, Él es Dios, perfecto. Pero en su humanidad Él fue perfeccionado a través de las pruebas. Dice Hebreos 2:10. Dice, porque convenía a aquel por cuyas causas son todas las cosas, Dios, ¿no? Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es ese? Jesús. ¿Cómo perfeccionó el Padre a Jesús? Dice el texto, ¿cómo? Por aflicciones. Por aflicciones. Así que ese Dios que me ama, ese Dios que es bueno, me ama tanto que no está dispuesto a dejarme en mi pecado y por lo tanto trae prueba a mi vida. Pero algo más que es importante resaltar, y quizás nosotros hay algo que confundimos en las pruebas, y es que la prueba en sí mismo no produce santidad. La prueba en sí mismo no produce santidad. Noten nuestro texto. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce santidad. No. La prueba que produce paciencia. Y ahora dice Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa, y ahí sí,
para que seáis perfectos. La misma palabra se usa ahí en Hebreos. Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba no trae santidad en sí mismo. Incluso algunos en la prueba apostatan. Dice Mateo capítulo 13, versículo 20. Dice el Señor Jesús: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. O sea que la prueba que produce en esta persona, apostasía. Así que no es que viene la prueba a mi vida y ya por el simple hecho de que la prueba llegó a mi vida, ya está, ya crecí en santidad. No. Sino que el texto dice que la prueba produce paciencia, y es la paciencia lo que hace que crezcamos en santidad. Y ahí está nuestro imperativo en el versículo 4. Mas tenga, y ahí sí es tener la palabra, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es la paciencia lo que hace que crezcamos. Ahora, la paciencia de la cual habla Santiago, ahí la palabra se traduce paciencia, no es una paciencia pasiva. Dice un diccionario bíblico, un diccionario teológico, dice: esta perseverancia o paciencia no es jamás una resignación quejumbrosa ni descorazonada. O sea, cuando Dios dice que debemos ser pacientes, y la paciencia es lo que hace que crezcamos. Ahora, la paciencia no es una paciencia pasiva. No es que estamos ahí de brazos cruzados, mirando el reloj, a ver cuándo pasa la prueba. Si vos haces eso, no vas a crecer en santidad. Hay dos maneras de esperar, una es pasiva y otra es activa. Por ejemplo, cuando vos esperás el colectivo, no esperás de manera activa, ¿no? O sea, si sos un estudiante o trabajás de estudiar, quizás sí podés esperar el colectivo de manera activa, y mientras vos esperás el colectivo lees. Bueno, eso es algo activo. Pero si sos carpintero, no estás ahí en la parada del colectivo haciendo un mueble, ¿no? O sea, esperás de manera pasiva, estás ahí esperando a que venga el colectivo. Bueno, la manera en la cual nosotros debemos ser perseverantes, o la manera en la cual nosotros debemos soportar las pruebas, es de manera activa. Para la ilustración, es como un carpintero que está en su casa, y yo sé que muchos lo hacen esto, y está esperando que un hermano lo visite, pero mientras ese hermano lo visita, aprovecha y hace algo, trabaja, adelanta un trabajo. Mientras, no sé, la mujer limpia la casa, mientras aprovecha a hacer algo, mientras, no sé, cocina, aprovecha el tiempo, ¿no? O sea, esperás que tu esposo venga a la casa, pero no esperás de brazos cruzados, espero, o tu esposo espera, sino que lo haces de manera activa, estás preparando para cuando tu esposo llega a tu hogar, ¿no? O sea, estás esperando a tu esposo, pero no de brazos cruzados. Bueno, esa es la manera que debemos esperar en las pruebas. La prueba lo que produce es paciencia. Y esa paciencia tiene que ver con obedecer a Dios en medio de la prueba. Eso es lo que nos hace crecer. La manera en la cual vos esperás, estás soportando, o sea, si vos realmente estás soportando la prueba, la manera en la cual soportás la prueba es obedeciendo a Dios en medio de la prueba. Hay personas que piensan que esperan, que vamos a decir así, que están soportando la prueba solamente porque no blasfeman el nombre de Dios. O sea, como que, bueno, yo en esta prueba no blasfemé de Dios, no dije cualquier cosa, entonces listo, estoy esperando en la prueba. Pero en el interín de la prueba se dejan de congregar, no leen la Biblia, no oran, no buscan a Dios, no sirven a los hermanos. O sea, su espera se resume en no blasfemar. Pero eso no es soportar la prueba. La persona que soporta la prueba, la persona que va a ser santificada por la prueba, y justamente porque ese es el propósito de la prueba, es la persona que en el momento que está atravesando la prueba, sigue leyendo su Biblia, sigue orando al Señor, sigue sirviendo a los hermanos, sigue en comunión con los hermanos. La prueba parece que lo va a aplastar, pero esta persona en medio de la prueba no está de brazos cruzados. En medio de la prueba está obedeciendo lo que la Biblia dice. Es la persona, por ejemplo, que se queda sin trabajo y no se tira en la cama ahí a esperar que lo llamen por teléfono. Sino es la persona que se queda sin trabajo, pero
al otro día a la mañana se levanta, abre las Escrituras, lee, ora, clama, dobla sus rodillas al Señor y luego sale a buscar trabajo. Es la persona que busca trabajo, ora al Señor, pero sigue sirviendo a los hermanos en la iglesia. Sigue predicando el Evangelio. Sigue luchando por su santidad. Sigue quitándose el ojo y cortándose la mano, metafóricamente hablando, como dice Mateo 5. Esa persona es la persona que está soportando la prueba. Es el ejemplo de Job. Cuando traen todas esas noticias que hace Job, dobla sus rodillas y ¿qué hace? Adora a Dios. Desnudo salí del vientre de mi padre y desnudo volveré. Sea el nombre de Jehová bendito. Así que la manera en la cual vos vas a crecer en las pruebas no es quedándote de brazos cruzados, sino es siendo paciente, y la manera de ser paciente es buscando a Dios. Y el versículo nos dice claramente el propósito. Para que seáis, acá esto es lo que produce. Cuando nosotros en las pruebas pensamos en Dios, pensamos en su carácter, reconocemos que esta prueba es para nuestro bien. Noten lo que dice el texto: para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Claro, y ahí perfectos y cabales, la idea es maduros, completos. Claro que crecemos en santidad. Y eso es lo que termina diciendo Job al final de su libro. Pasa la prueba. Y cuando pasó la prueba, ¿qué dice Job? Precioso. Todos conocemos ese texto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor, yo pensé que te conocía, que te súper conocía, pero me di cuenta que no te conocía tanto. Y ahora pasó toda esta prueba. Y eso, perdonen, eso pasa antes de que Dios multiplique de vuelta su riqueza y le dé más hijos, todo eso. Antes de eso. Solamente Job, y eso pasa en el libro de Job, Dios nunca le dice a Job por qué pasa eso. Nunca le habla ni de la discusión que tuvo con Satanás, nada. Dios solamente le hace preguntas a Job que revelan el carácter de Dios. Y cuando Job, en cierta manera, Dios le hace estas preguntas, y Job ve su pequeñez, ve que Dios, vos sos tan grande, yo no te puedo meter en un cuadrado. No, está bien, Dios, yo solo descanso en tu carácter. Y a eso es el gran aprendizaje del libro de Job. El libro de Job es: descansemos en el carácter de Dios. No tratemos a veces de explicar las pruebas porque no las vamos a poder explicar. Descansemos en el carácter de Dios. Ahora quizás pensás, porque yo lo pensaría si estuviese sentado ahí. Bueno, para vos es muy fácil decirlo. Como el que está ahí, cuando el jugador de fútbol va a patear el penal en la final y la erra y todos le gritamos, ¿no? ¡Qué burro! Sí, te va a parar a vos, ¿no? Ahí con 10 millones de argentinos mirándote y un estadio completo a patear un penal, ¿no? A ver si es tan fácil. Claro, ¿no? Es fácil decir ahí, claro, que debemos tener gozo en las pruebas, pero vos no sabés la prueba que yo estoy pasando. Es fácil para vos decirlo, porque vos no conocés mi situación. Esto me supera, ya no aguanto más. Esto es demasiado. Bueno, y ahí vemos nuestra segunda actitud que debemos tener frente a las pruebas. En primer lugar, debemos tener gozo en las pruebas, porque son para nuestro bien. Pero en segundo lugar, debemos pedir sabiduría a Dios en las pruebas. Debemos pedir sabiduría a Dios, esa es nuestra segunda actitud. Versículos 5 al 8, debemos pedir sabiduría a Dios. Noten el texto ahí en versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, imperativo, mandamiento, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Santiago introduce un condicional acá. Y nosotros, cuando leemos así a simple vista el texto, lo primero que se nos viene a la mente es que Santiago está diciendo, bueno, y si algunos de ustedes son tan debiluchos, tan inmaduros, que no pueden con esta pavada, bueno, está bien, pídanle a Dios, está bien. Si algunos de ustedes son tan neófitos, bueno, está bien, pídanle a Dios. Pero eso no es lo que Santiago está diciendo. Esto es lo que se llama un condicional de primer grado. Es más que una posibilidad, es como una afirmación. O sea, es como algo que se va a dar. Podríamos leerlo de esta manera.
ya que tendrán falta de sabiduría. Ya que tendrán falta de sabiduría. O sea, es un hecho. En las pruebas tendremos falta de sabiduría. Pensando que, de vuelta, que nosotros no podemos prepararnos para una prueba puntual. O sea, las pruebas son diversas. Pasamos pruebas que ni nos imaginamos. Nunca pensamos estar donde estamos hoy. Nunca pensamos que esta prueba llegaría a nuestra vida. ¿Cómo hago? Esto es demasiado para mí. Bueno, el texto dice, tendremos falta de sabiduría y debemos pedirle a Dios. Varios creyentes han pasado por momentos de pruebas y han sido afligidos. Dice David ahí en 1 Samuel, al final de 1 Samuel, que David en una ocasión llora hasta que le faltan las fuerzas. Elías se deprimió. Moisés, en Números, le pidió a Dios que le quite la vida. Job, en su libro, hay muchas cosas que dice que no son correctas, porque no puede entender lo que le pasa. Claro que tenemos falta de sabiduría. Las pruebas, Dios no trae las pruebas a nuestra vida para que demostremos que somos Superman. A veces pensamos eso, hermanos. No, como yo, un cristiano tan maduro como yo, voy a demostrar debilidad en las pruebas. No, no puede ser eso. ¿Por qué no? Si Dios dice que vamos a tener falta de sabiduría. Nosotros vemos a los grandes hombres de Dios, que ellos no han ocultado sus aflicciones en las pruebas. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a los corintios que él estuvo entre ellos con mucha debilidad y temor. Claro, él acaba de ser azotado ya lo vimos, en Filipos, encarcelado en Filipos, fue a Atenas, lo persiguieron en Atenas, fue a Berea, lo persiguieron en Berea, fue a Tesalónica, lo persiguieron en Tesalónica, fue a Berea, lo persiguieron en Berea, fue a Atenas, lo rechazaron en Atenas, llega a Corinto, y él no llega diciendo acá llego yo, el apóstol Pablo. Llega muerto de miedo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, dice Pablo, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo dice, vino una aflicción, no sabemos cuál es, pero vino una aflicción ahí en Corintios, no en Corintios, cuando estaba en Asia, vino una aflicción que no podíamos soportar. En un sentido sí puede soportar, porque Dios nos trae una prueba más difícil que la que podemos soportar, pero en el sentido de que en sus fuerzas, ese es el punto, ¿no? En su fuerza, o sea, en mi capacidad no podía soportarla. Dice Pablo, yo soy el gran apóstol Pablo, pero en mi capacidad no podía. Dios tuvo que traer consuelo, porque yo en mis fuerzas no podía. Piensen, hermanos, en Cristo. Piensen en Cristo. Dice Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo, cuando estaba por enfrentar la cruz, no dijo, bueno, es una pavada esto. Voy a la cruz, 3 días, resucito, pan comido. Ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. O sea, si Cristo, en el momento que tiene que enfrentar la cruz, ora así, nosotros vamos a enfrentar las pruebas como si fuésemos Superman. No. Todos nosotros somos débiles en las pruebas. No importa cuánta teología tengas en tu mente, no importa cuánta teología hayas leído, cuántos años tengas de fe, nada de eso importa. La prueba va a golpear tu vida y en vos mismo no vas a poder. Ninguno de nosotros es suficiente en nosotros mismos. Por eso el texto dice muy claramente, pídala a Dios, es un mandamiento. Debes hacer esto. Cuando tenés falta de sabiduría, tenés que buscar a Dios. Me encanta como lo dice un comentarista, Kistemaker. Él parafrasea este versículo de la siguiente manera. Lo que Santiago le está diciendo a estas personas, dice, yo sé que no lo admitirás, pero necesitas sabiduría. Santiago toca un problema delicado, ya que a ninguno de nosotros, a ninguna de las personas les gusta oír que le digan que comete errores y que necesita ayuda. No nos gusta reconocer que cometemos errores y que necesitamos ayuda. Por naturaleza, el hombre es independiente. Desea resolver sus propios problemas y tomar sus propias decisiones. Pero eso es un error.
Si vos estás pasando por una prueba, es un error que vos trates de demostrarte inmaculado, que nada te afecta. Eso es un error. Está bien que te acerques a un hermano y le digas, orá por mí porque no doy más. Siento que esto me va a aplastar. Pero sobre todo, y está bien que lo compartamos y que otros oren por nosotros, pero por sobre todo, dice el texto muy claramente, pídale a Dios. Andá a Dios y reconoce tu debilidad. Decile a Dios, Dios, no aguanto esto. Esto es demasiado para mí, Señor. No aguanto, por favor, ayúdame, Dios. Nunca me imaginé estar pasando por esto que estoy pasando. Esto me supera. No puedo, siento que me voy a aplastar. Siento que esta prueba me va a consumir. Y me encanta lo que dice el texto. Noten. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué dice el texto? ¿Qué hace Dios? ¿Nos da de qué manera? Dice el texto. Abundantemente y sin reproche. Es precioso, hermanos. Dios no te dice, ¿otra vez molestándome por esto? ¿Otra vez? Ya no te aguanto más. Mirá a tu hermano la prueba que pasa. ¿Y vos por esta pavada me venís a molestar? Dios no dice eso. Dios nos da abundantemente. Dios tampoco nos dice. Bueno, pero que sea la última vez, ¿eh? Ya esta es la cuarta. Agotaste tus opciones. No. A veces nosotros decimos, ¿por qué no le pedís a tu tío que es millonario? Y no quiero porque después mi tío millonario me lo echa en cara. Pero Dios no lo echa en cara. ¿Cómo dice el texto que da? Abundantemente y sin reproche. Para dar una ilustración, siempre hacemos ilustraciones con los hijos chicos. Vamos a hacer una ilustración con los hijos grandes. Te llama tu hijo grande que ya se fue del hogar. Te llama por teléfono y te dice, papá, ya la semana pasada se me acabaron los víveres, no tengo nada para comer, ya mañana no sé qué vamos a desayunar. ¿Tenés algo para darme? ¿Te imaginás que vos le respondas, bueno, mañana te llevo un paquete de arroz y unas galletitas? ¿Le dirías eso? Probablemente si tu hijo mayor te llama y te dice, papá, ya hice todo, no tengo para comer, ya no sé qué hacer, ¿qué harías? Vas al supermercado, llenás 2 changos así y harías eso, ¿no? Claro, y está bien. Y no le das le das para 6 meses. No, le das, hasta le llevas helado de la heladería que más le das abundantemente, ¿no? Y no se lo echarías en cara, no le dirías, bueno, mirá, le traes la listita, bueno, te di esto, así que me lo debes. No, ¿le darías de qué manera? En exceso. Ni contarías. Eso también agarra, vas ahí con tu esposa, eso también. Eso, pero ya el hijo no usa pañales, no importa, lleva igual por si llegan de otro hijo, lleva igual. Abundantemente. Bueno, eso es lo que Dios hace, hermanos. Eso es lo que Dios hace. Dios nos da abundantemente y sin reproches. Por eso debemos ir a Dios. Pero el texto nos dice qué nos da Dios, y eso es precioso. ¿Qué nos da Dios? Y dice que nos da, ¿qué? Sabiduría. Cuidado, porque el texto no promete que Dios va a quitar la prueba. Quizás es una prueba que enfrentes toda tu vida. Quizás toda tu vida vivas con esto. Dios no promete quitar la prueba. Dios tampoco promete que va a ser fácil. Tampoco lo promete. Dios no te promete que, como sabemos nosotros, saldrá todo bien. No promete eso. Sino que es lo que Dios promete darte abundantemente y sin reproche. ¿Qué? Sabiduría. Sabiduría en el contexto de Santiago tiene que ver con agradar a Dios. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. O sea, vivir como a Dios le agrada. Entonces, ¿qué promete Dios darnos abundantemente y sin reproche? Lo que Dios promete darnos es sabiduría para agradarlo a Él en medio de la prueba. Quizás esto nunca se solucione, pero vamos ahí, Señor, me veo tentado a apartarme de vos. Señor, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero orar, ya no quiero congregarme, pero Dios, ayúdame en esta prueba. Ayúdame a seguir orando, a seguir leyendo, a seguir congregándome, ayúdame a seguir luchando con el pecado en medio de esta prueba. Y Dios promete algo. No dice Dios, quizás te dará. No. Cuando esa es nuestra oración, si nosotros oramos Dios quita la prueba, no, quizás lo haga Él o quizás no lo sabemos. Pero cuando nosotros vamos y nos arrodillamos y clamamos, Dios, por favor,
ayúdame a agradarte en medio de esta prueba. Señor, yo quiero seguir viviendo para tu gloria en medio de esta prueba. Yo siento que no puedo hacerlo, pero por favor, Dios, esto me supera. Pero yo quiero no pecar contra vos. Quiero glorificarte. Precioso, hermanos, un indicativo, una promesa. Y le será dada. No dice, y quizás, tal vez, probablemente Dios le dé. Y le será dada. Pero nuestro texto hace una advertencia que no podemos pasar por alto. Puede ser que Dios no nos dé algo. Puede ser. Y Santiago hace una advertencia acá en el versículo 2. En el versículo 6, note. Dice, pero, pida con fe, no dudando nada. Pida con fe. Sé que este texto ha sido muy mal interpretado, quizás muchos de ustedes hasta ahora lo entienden de esa manera. Pedir con fe es como, vamos a decir, imaginándote que Dios te lo va a dar, ¿no? Como que pedir con fe, algunos te dicen, orá con fe, imagínate ya abriendo la puerta ahí de tu casa nueva, imagínatelo, estás orando por una casa, imagínate ahí saliendo de tu casa, imagínate ahí manejando tu BMW, imagínatelo, proyectalo, ¿no? Como orá con fe. Pensá en positivo. Bueno, no es lo que Santiago está diciendo. Hay personas sin piedad que le dicen a alguien que va a ser sanado, le declaran sanidad, y cuando la persona es sanada le dicen, es que te faltó fe. Y quizás usen este texto. Falsos maestros, porque no es lo que el texto dice, nada que ver. Incluso pensemos lo que dije antes, ni siquiera este texto promete sacarte la prueba. O sea, ¿cómo vos le decís que no fue sanado? Imagínate que la enfermedad es una prueba. ¿Cómo le decís que fue porque no oró por fe? Si este texto no promete sacarle la enfermedad. ¿Promete sacar la enfermedad? No promete. Además, debemos entender cómo Santiago define fe en su epístola. ¿Qué es fe para Santiago? ¿Pensamiento positivo? ¿Pensar que todo va a salir bien? No. Para Santiago, fe es fe que actúa. Dice en el capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? No. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. La fe para Santiago es una fe que obra, una fe que produce. La salvación es solo por la fe, no por las obras, claro. Solo por la fe. Pero esa fe que salva, ¿qué produce? Buenas obras. Entonces, para Santiago, orar con fe es orar obedeciendo a Dios. Eso es orar con fe. Orar con fe es orar mientras leo mi Biblia. Pedirle a Dios por esto mientras sigo sirviendo a los hermanos, mientras me sigo congregando, mientras sigo luchando con el pecado. Eso es orar con fe. Y eso concuerda con ¿cuál es el objetivo de la prueba? Llevarnos a Dios. Entonces, si el objetivo de la prueba es llevarme a Dios, es lógico que orar con fe sea orar mientras obedezco. Si la fe, como dijimos, si la perseverancia es una perseverancia activa, es lógico que orar con fe sea orar mientras espero de manera activa. Y ya terminando, esto tiene lógica con lo que dice. Porque noten cómo es la persona que duda, noten. Dice nuestro texto ahí, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, y echada de una parte a otra. O sea, no es la ola que rompe contra la playa, sino el oleaje del mar. Noten cómo describe a esta persona en el versículo 8. Noten, el hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Esta palabra doble ánimo se usa en capítulo 4, versículo 8, para hablar de alguien mundano. Entonces, ¿qué es orar sin fe? ¿Qué sería orar sin fe? ¿Qué sería orar dudando? Bueno, orar dudando no significa que mientras orás pensás, ¿esto Dios me lo dará? Bueno, todos nosotros hacemos eso. Los salmistas, ¿no? A veces dicen, Dios, ¿por qué escondes tu rostro? Dios, ¿vas a responder mi oración? Todos nosotros dudamos así. Todos nosotros a veces, me imagino vos estás sin trabajo, pedís por un trabajo y a veces dudás. ¿Me lo dará Dios? ¿Orás por una esposa? ¿Me la dará Dios?
Sino el hombre que duda es el hombre que busca a Dios, pero luego busca en el mundo. Es el joven que dice, no, voy a cortar esta relación de fornicación, porque esto es pecado, y voy a venir a la iglesia, y quiero encontrar una esposa del Señor, y viene un año, 2, 3, no consigue esposa, y vuelve a la fornicación. Es el que duda. El que duda es el que busca en Dios, y cuando Dios no se lo da, bueno, va al mundo. El que viene a la iglesia trata de buscar a Dios, leer su Biblia, orar, porque está sin trabajo, busca en Dios, y cuando no tiene trabajo se lo va a pedir a Gauchito Gil, o a, como es San Cayetano, ¿no? A alguno de esos. Ese es el hombre que duda. Esto lo describe muy bien. Segunda de Reyes 17:41. Dice Segunda de Reyes, así describe Dios al pueblo de Israel. Segunda de Reyes 17:41. Así, o sea, estos fueron al exilio. ¿Por qué fueron al exilio? ¿Cómo vivían? Dicen, Segunda de Reyes 17:41. Así, temieron a Jehová, aquellas gentes, noten, temieron a Jehová y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Temieron a Jehová y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Así vivía el pueblo de Israel. Iban y oraban a Dios en el templo y después iban y le pedían a Baal. Iban, oraban a Dios, pero después tenían ahí su ídolo en su casa. Le pedís a Dios, pero cuando Dios no te lo da vas a buscar en el mundo. Le pedís a Dios y como Dios no te responde, le pedís gozo a Dios, felicidad a Dios. Y cuando eso no te lo da, bueno, vas a buscar en el mundo. Noten lo que dice Santiago muy categóricamente en el versículo 7. No pienses, es un mandamiento, no pienses, ni sueñes, ni te imagines quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El punto de Santiago es, Dios no es el genio de la lámpara. Dios está ahí para que vos le frote la lámpara y salga y le pidas 3 deseos. No, ese no es Dios. El pueblo de Israel a veces preguntaba, ¿por qué estamos acá? Los profetas le decían, porque pecaron contra Dios. Dios no promete responder todas las oraciones. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice cómo debemos tratar a nuestras esposas, como vaso más frágil. Y dice al final, en 1 de Pedro 3, 7, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que si yo estoy maltratando a mi esposa, ni piense que Dios te va a escuchar. No pienses. Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Orás a Dios, pero tu oración tiene que ver con vos mismo. No con la gloria de Dios, con tus beneficios. Dios no te va a dar. Isaías 1:15, dice Dios, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques las oraciones, yo no iré. Y dice Dios, ¿por qué? Llenas están de sangre vuestras manos. Claro, cuando orás a Dios buscando en el mundo, no, Dios no va a responder. Cuando orás a Dios abrazado al pecado, buscando satisfacción del pecado, Dios lo dice, Dios no va a responder. Dios no va a responder. Así que, por supuesto, la persona de doble ánimo, en última instancia podemos decir que es un inconverso. Claro que sí. Es la persona que todos lo hemos visto en alguna ocasión. Viene un tiempo a la iglesia, viene porque ve que acá en la iglesia como que hay un clima distinto, ¿no? Parece como que, bueno, acá son todos muy buena onda y los veo a todos muy contentos y que saludan y se abrazan. Yo quiero eso, así que vengo a la iglesia porque quiero eso. Pero igual salgo acá el domingo y sigo abrazado a mi pecado. No piense que voy a dejar mi pecado. No piense lo que dice el Evangelio. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No, ni loco. Yo vengo a la iglesia, todo bien, eso hasta ahí va bien, pero después salgo acá y busco el placer en el mundo. No, ni me pidas que deje mi pecado. Así vive el inconverso. Obviamente no es que uno debe hacer obras para ser salvo. La salvación, como dije antes, es por gracia mediante la fe, por gracia en Cristo, pero es arrepentimiento y fe, como decimos siempre. La persona que viene a Cristo es la persona que no va a Cristo diciendo, bueno, Señor, eso hacían los judíos. Te agrego como, o sea, está Jehová y bueno, pero también mis otros ídolos. No. La Biblia, una persona salva en la Biblia es una persona que ve a Cristo como su único y suficiente Salvador. Aborrece su vida, aborrece sus ídolos por Cristo. Claro que va a pecar, claro que va a luchar, etcétera, pero está aborreciendo su pecado. Si una persona ama su pecado y vamos a decir, y tiene su pecado, este ídolo, este otro ídolo, y a todos esos quiere sumarle a Dios. No, así no funciona. No podés, Santi predicó domingo pasado, no podés servir a dos señores, no podés. No podés, Santiago lo va a decir, este es Santiago, vamos a confundirnos, acá Santi, Santiago, hasta que terminemos Santiago, a Santi vamos a decirle Jacobo,
Así no lo confundimos. Nos dice la epístola de Santiago que hay personas que buscan en el mundo y buscan en Dios. No podés ser amigo de Dios y amigo del mundo, no podés. Pero si ese es tu caso, lo que vos tenés que hacer es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Clamar hoy a Dios que te salve. Pero también, y terminamos con esta aclaración, con esta aplicación, también nosotros los creyentes hacemos eso. No solamente los inconversos. Piensen que acá Santiago dice, hermanos míos, él está hablando a creyentes. Los creyentes hacemos eso también, claro que sí. Claro que a veces buscamos en Dios, pero cuando Dios nos da, vamos a buscar a nuestro ídolo. Buscamos, no sé, le pido a Dios un trabajo y bueno, Dios no me lo da y agarro cualquier trabajo, aunque esto no le glorifique. Hacemos eso. Bueno, Santiago dice, no lo hagamos. Si vos estás pasando por pruebas, lo que vos tenés que hacer, el texto es muy claro, arrodillate, clamá a Dios, arañá el piso, no sé, lo que sea. Atate las manos, suena la mañana el despertador, tirate de cabeza, lo que sea, pero buscá a Dios y clamá a Dios, ayúdame a glorificarte en medio de las pruebas. Señor, por favor, ayúdame y Dios te lo va a dar, pero por favor, no estés jugando a dos puntas, como se lo suele decir. No estés buscando en Dios y en el mundo y después digas, ¿por qué Dios no me responde? Acá, Dios te respondió. No pienses. Así que, ¿cómo enfrentar las pruebas? Dos formas de actuar. En primer lugar, debemos tener gozo, debemos meditar que las pruebas son para nuestro bien. Y en segundo lugar, debemos pedir a Dios que nos dé sabiduría para glorificarle en medio de las pruebas. Oramos. Amado Dios, venimos a ti agradeciéndote por la instrucción de tu palabra, agradeciéndote por la guía que tú nos das en tu palabra, pidiéndote, Señor, por favor, por todos aquellos que se encuentran hoy en pruebas, mis hermanos que están pasando, Señor, circunstancias difíciles. Te ruego, Dios, que estas pruebas los lleven a buscarte más a ti, Dios. Los lleven a obedecerte más, a buscar más en tu palabra, más en la oración, a esforzarse en medio de la prueba para obedecer tu palabra y Señor, sabiendo que las pruebas son para nuestro bien. Te pido, Dios, que tú les des sabiduría a mis hermanos que están pasando circunstancias difíciles para que ellos puedan saber cómo agradarte a ti en medio de la prueba. A veces no sabemos, Dios, cómo hacerlo, no tenemos idea, pero te rogamos, Dios, por favor, que tú les des sabiduría. Y te ruego, Dios, por aquellos que están en dificultades, que no te conocen, que hoy aman a sus ídolos, que tú les des fe, tú les des arrepentimiento, Dios. Que ellos puedan ver las pruebas como una muestra de la gravedad de la vida, la dificultad de la vida y la condenación que les espera si no se arrepienten. Y que tú les llames, Dios, al arrepentimiento y fe, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.